Demos que arranque. Listo. Entonces vamos a arrancar. Venga, yo arranco de una vez compartiéndoles aquí pantalla. Compartamos toda esa pantalla. Listo. Y bueno, que arrancamos en bombas. Entonces, está pasando el avioncito. Para este punto en el que estamos del curso, tablitas resúmenes. Se las muestro y se las traigo porque esto es importante. Uno va a necesitar todas estas ecuaciones para enfrentarse a muchos problemas y para hacer equivalencias. Por ejemplo, en la clase del miércoles ya nos dimos cuenta, por ejemplo, vamos mirando acá, comparen lo que tienen a la izquierda y la derecha, que son como las equivalencias entre movimiento lineal, lo que veíamos al principio, movimiento rectilíneo uniforme o uniformemente acelerado, y los movimientos rotacionales, es decir, en círculos. Entonces son las equivalencias, que eso es parte de lo que lo enreda a uno. Yo sé que ya lo he repetido varias veces en otras asesorías, pero es lo mismo. Sáquenle un pantallazo a este pedacito, a estas fórmulas. Equivalencias de posición y ángulo, que eso es en qué punto estamos dentro del recorrido. En una línea recta es entonces el punto 1 metro, 2 metros, 3 metros, y en movimientos en círculos es el ángulo, que uno puede ir, los ángulos, mejor dicho, la medida de un ángulo puede ir de 0 a infinito, pero después de 360 grados o 2pi se empieza a repetir, pero igual, si a mí me dan un ángulo de, por ejemplo, un 720, que eso lo hablamos la otra vez, un giro de 720, una rotación de 720 sobre el propio eje, esos son dos giros completos, para tenerlo presente. Las equivalencias entre aceleración y alfa, que es la aceleración angular, omega, que es velocidad angular y velocidad normal, o rapidez como lo llaman, ecuaciones del movimiento. Algunas de esas no las vimos en el curso, pero es importante que las tengan ahí, que estará escribiendo este mancito. W no, eso es omega. Omega. Están levantando la mano estos manes. Háblenme o alguien que me lea. SW es omega, miren acá, velocidad angular, que eso lo estamos viendo en la clase del miércoles también. ¿Qué es la velocidad angular? Es la velocidad, pero que lleva el objeto sobre una circunferencia. Quieren, ahorita hacemos un dibujito. Aceleración angular, lo mismo. Listo. Aquí equivalencias entre las ecuaciones del movimiento, que aquí al ladito me saqué esta de un video de Julio Profe, y me disculpan que no salga tan clara. Es el resumen del universo de Marvel, no mentiras. Movimiento circular uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esa vez es de variado. Entonces estamos hablando de un movimiento que se acelera o se desacelera. Listo. Que aquí también las tenemos a un lado. A estas también les recomiendo tengan un pantallazo. Listo, sáquele una fotico, tenga por ahí en resumen o escríbala. Y sigo explicando los términos. Entonces, recordemos equivalencias. Posición en lineal, posición en rotacional, velocidad lineal, velocidad angular. Eso se llama omega, la W que están preguntando ahí. Listo. La omega sí es la W curviadita, la W en punticas, ese es trabajo, work. El trabajo lo estamos viendo, trabajo y energía, sí. Aceleración, la A minúscula, que para muchos ejercicios va a ser G, la gravedad, una forma de aceleración. Y la otra, alfa, la aceleración angular. Las ecuaciones de movimiento. Estas de acá, vean que son las mismas que tenemos aquí al ladito. Listo, que las tengan presentes. Les voy a explicarlas desde acá para no moverme mucho. Entonces, ustedes ya han ido aprendiendo, por ejemplo, velocidad. En este caso, esta vez sola, es la velocidad final. Aquí la marcan también como B sub F. Ustedes escogen cómo lo hacen, que son fórmulas que van a servir en algún momento.
La equivalente es velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular sobre el tiempo. Lo mismo para la posición, tenemos estas variantes. Lo mismo para velocidad. Esta, por ejemplo, esta de cuadrado la usamos en algún momento por ahí. Este cuadrado que mencionaba ahorita Kate, lo vamos a ver cuando miremos ejemplo, probablemente es por ese asunto que aparece eso allá al cuadrado. Listo. En movimiento lineal tenemos la masa normalita, la que siempre hemos hablado, pero en movimiento rotacional el equivalente, ojo, equivalente más no igual, es el momento de inercia. Que para esos momentos de inercia hicimos unos ejercicios, vamos a ver si yo por acá tengo, aquí está la tablita. Ustedes los buscan en internet, ustedes buscan momento de inercia las figuras, igual yo creo que con este les basta. Y estos son los Ronald, momentos de inercia. el profe es cierto que dijo que todos los segmentos se iban a tomar así, o en cilindro. Eh, en el taller ustedes tomaban la decisión o toman la decisión de cómo asumen cada segmento corporal. Listo. Venga, vamos a ese punto de una vez. Y volvemos aquí rápidamente. ¿Dónde está? Yo lo puse por acá a la derecha. Me voy desplazando. Ah, aquí está. Excelente. Entonces, la verdad, no recuerdo que les pudo haber dicho el, el señor Lugo en clase respecto al taller, pero bueno, aquí en el dibujo sí asumen muchos segmentos corporales como cilindros. Listo. Entonces, cuando se empiezan a calcular esos momentos de inercia, ahí se aplica el teorema de Steiner. Creo que ese no lo tengo acá en este tablero, pero enseguida lo buscamos. Entonces, si usted asume todo como cilindros, no hay problema. Entonces, usted lo único que tiene que hacer, ahorita me recuerdan, lo único que tiene que hacer es, vamos viajando, usted tiene que tomar el cilindro, en este caso, usted le calcula las medidas, le tiene las medidas, necesita el radio y la masa de ese cilindro para calcular, por ejemplo, en el caso en el que gira sobre el propio eje, y muestro acá entonces con la cámara de una vez para que entiendan. Entonces, por ejemplo, este es el brazo y yo asumo ojo, todo el brazo y antebrazo, como un cilindro. Cuando yo hago este giro, estoy asumiendo que gira sobre su propio eje. Ese es un momento de inercia. ¿Listo? Ya cuando, por ejemplo, yo tomo todo ese cilindro y lo giro sobre este eje, sobre el hombro, una aducción de hombro, ese es otro momento de inercia. Y ahí es cuando tenemos que entrar con el teorema de Steiner. ¿Listo? Si ustedes para el taller y para ese asunto van a asumir otra forma, otra figura, entonces no es un cilindro, sino que yo digo, no, es que el antebrazo, por ejemplo, no me parece que sea un cilindro porque aquí es más estrecho y no más ancho, sino un cono truncado, que esa es otra figura, es un cono, pero a la punta se la corto. Entonces yo debo buscar el momento de inercia de ese cono, que eso hay tablas por ahí y seguramente hay una formulita para eso. Ahora, volvamos al asunto. El teorema de Steiner no lo tengo en el tablero, vamos a buscarlo. Teorema de Steiner. Listo. La fórmula. Entonces aquí escribo fórmula. Y no se enreda uno mucho con el asunto. Aguacate, banano. Por eso quería usar los cascos. Aquí sí se escucha mucho todo el ruido. Entonces, bueno, yo sí les había mostrado esto la vez pasada. Miremos a ver qué dice acá. No se enreden con esto. El teorema de Steiner finalmente, de aquí que me interesa. Venga, copiemos. No, mentiras. No se vaya para allá. De aquí lo único que me interesa, herramientas de recortes. Lo único que me interesa es el teorema de Steiner. A ustedes no les interesan demostraciones.
es este pedacito. Listo. Esta fórmula y entender esa fórmula. Entonces, y eso es lo que están viendo de pronto en clase. Entonces, ¿cuál es el momento de inercia de un objeto? Entonces, por ejemplo, acá arriba tenemos el momento de inercia de cada objeto sobre un eje que pasa por su centro. Eso se calcula con unas integrales. Ustedes simplemente van a buscar el momento de inercia del objeto que me interesa. Listo, cilindro. Entonces es un eje que pasa por la mitad. Entonces yo necesito el radio. Yo hago aquí el dibujito con este, sí. Este está bien. El radio que sale desde el centro hasta el eje, el radio de esa circunferencia. Ese va a ser R. Y esa M mayúscula es la masa del objeto. Listo. Esos son los dos datos que usted necesita de ese cilindro. Entonces, en el caso del taller, ¿será que compramos mango mandarina? Bueno, entonces ustedes lo que van a necesitar es conocer la masa de ese segmento corporal, si lo van a hacer con cilindro, y el radio, para calcular el momento de inercia, si me están viendo en la camarita de cuando gira sobre el propio eje. Ahora, ¿qué es lo que hay acá abajo? Aquí abajo vamos a pintarlo aquí de ladito. Este ya es el cálculo. Yo lo delineo aquí con una rayita que es que aquí lo tienen como torcido. Este es el momento de inercia de ese cilindro calculado con el teorema de Steiner, con esta formulita. Que eso no lo tienen que hacer ustedes para estos objetos, ustedes lo pueden buscar. Entonces el momento de inercia es el momento de inercia del objeto calculado desde el centro de masa más la distancia al cuadrado de donde está rotando, en este caso desde el hombro hasta el centro, respecto a donde rota. Listo, esa distancia. Es esta formulita que está aquí. Yo la marco en rojito por su masa. Entonces es la suma de dos momentos de inercia. En este caso, por ejemplo, en el cilindro que estamos incluyendo, uno, el radio que ya estaba arriba, y en este caso L. Yo dibujo ese cilindro aquí a un lado para que entendamos. Entonces, supongamos que este es el cilindro y que me quedó perfecto, ¿cierto? Entonces, y este es el hombro, ¿cierto? Entonces yo voy a asumir que este es el eje de rotación, ese rojito. Entonces el cilindro se mueve en ángulos hacia arriba y hacia abajo, ¿cierto? Entonces ese otro momento de inercia que se calcula de este objeto respecto a este punto de fulcro, de rotación. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Steiner? Sume ambos momentos. Y eso es lo que me da el momento completo de este cilindro. ¿Listo? Pero fácilmente uno va a internet y encuentra las formulitas. Entonces, vea, por ejemplo, acá arriba tenemos el momento de inercia del anillo sobre su eje. El eje está en la mitad, no está sobre el objeto. Y aquí abajo es girando similar a este. Tenemos ese anillo que estaría vacío y el eje de rotación estaría aquí como en un ladito, viéndolo desde una vista lateral. En la esfera es parecido también. Entonces es la bolita, acá arriba es un eje que atraviesa por la mitad y aquí sería un eje por la punta. La varilla lo mismo. Arriba es sobre el centro y aquí es sobre la punta. Y estas fórmulas de acá abajo corresponden al momento de inercia cuando gira respecto a ese eje. ¿Listo? En el parcial y en el taller no les va a aparecer algo más complejo aparte de eso. O gira sobre el centro, momento de inercia sencillito y usted encuentra la fórmula, o gira sobre un extremo. ¿Listo? Y en el caso tal que uno dijera, listo, es que yo no tengo el momento, no lo puedo calcular, o yo soy muy teso y lo voy a hacer a mano, entonces aplican teorema de Stein,
que aquí, por ejemplo, está, como lo habíamos hecho para las partículas, masa del objeto puntual por el radio al cuadrado. Bueno, no, esta es una ecuación cuadrática. Ronald, yo tenía Eh, una duda. Solo una, excelente. Hablé. Pues es sino que cuando estaba, por ejemplo, viendo la asesoría tuya, cuando empezamos este tema, Ujú. hablabas de el centro de masa, pero yo no veo en esa Sí. fórmula de inercia donde uno usa el centro de masa. Que pues hacías que la masa por la distancia, por la otra masa, por la otra distancia, pero la fórmula del centro de masa, eso todo se dividía sobre la totalidad de la masa, de las masas, Ujú. pues como que la suma de esas. Entonces yo decía, ¿por qué me habla de centro de masa si no estamos usando nada de eso? Solo como una parte. Espere, ya pues. Espere. Entonces, por ejemplo, en esta varilla, si tenemos supuestamente es del mismo material y está toda, es perfecta, el centro de masa de esa varilla va a estar en la mitad. ¿Sí o qué? Hasta ahí vamos de acuerdo. Me imagino. Y si hay dudas, griten. En el caso de esta esfera sólida que tiene un radio determinado, el centro de masa está en el centro de la esfera, en la mitad. ¿Listo? En el caso, se me movió esta imagen. En el caso del anillo, el centro de masa está sobre ese eje. O sea, eso es más o menos lo que va indicando este asunto. Sobre ese eje va el centro de masa. En el caso del cilindro, el centro de masa está sobre este eje y en la mitad. Entonces, yo le hago, por ejemplo, aquí el dibujito como para que tratemos de ilustrar. El centro de masa estaría dentro del cilindro. Entonces, si el cilindro yo lo hago paradito, ¿cierto? Entonces, el centro de masa me va a coincidir con el cruce. El cruce del eje que viene, venga que tablerito eso. El cruce, el eje que viene acá por el centro y otro eje por acá en la mitad de la altura del cilindro. Y justo adentro, entonces por allá va a estar el centro de masa, ¿cierto? Entonces, en estos cálculos de momento de inercia, está ya incluido el centro de masa. Ahora bien, en el taller, y preciso Sosa tenía como una inquietud al respecto, que eso lo hicimos la asesoría pasada o antepasada. Él por acá planteaba este asunto con estas partículas. Entonces, por ejemplo, acá este punto. Calcula el momento de inercia para la configuración de la figura 31. Y entonces aquí empieza el asunto. Cuando el eje de rotación pasa por la masa de 5 kilogramos, cuando pasa por la masa de 3 y cuando pasa, bueno, uno lo podría calcular también, o incluso poner el eje en la mitad. ¿Qué se puede concluir de los resultados obtenidos? Incluso yo creo que ese lo tengo aquí resuelto de la vez pasada. Entonces ahí, Kate, es que uno empieza a incluir el momento de inercia. Claro, en efecto, aquí está. El momento de inercia, perdón, y el centro de masa. Entonces, por ejemplo, acá teníamos que aquí explicábamos que el centro de masa de la configuración iba a estar en algún punto acá entre las tres masas, ¿cierto? Dependiendo de cuál estuviera más pesada y con una relación entre sus distancias. Entonces veamos si por acá abajo está la solución. Más ese concepto de centro de masa, calculamos entonces aquí. Veamos a ver si recuerdo. ¿Alguno recuerda la fórmula para calcular el centro de masa? ¿O no? ¿Cómo calculo el centro de masa de varias partículas? Es que aquí me he explicado muchas cosas. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Vamos a ver si han escrito algo. Nada. No, Eh, pues es que es sumatoria de Dale. X sub I por masa sub I, todo sobre las masas. No, no sé. Bueno, Puede ser algo así. bueno. Les recuerdo, eso les va a pasar en el examen.
Entonces, ustedes tienen que aprender a buscar también, si no recuerdan, cálculo, centro de masa. Listo. Por ahí debe estar la formulita, vea. Entonces, aquí está clarita, vea. Para dos masas, entonces, ¿qué es? Ay, y sale todo pelle ahí. Entonces, ¿qué es? Por ejemplo, aquí están diciendo el centro de masa, acá en este punto tenemos una masa M2, una masa 1, están a cierta distancia. Entonces, tengo que calcular cuál es el centro de masa. Eso me va a dar en coordenadas X y Y. En este caso es la masa del objeto 1. Miren aquí la masa del objeto 1 por la distancia 1. Por la distancia 1 más la masa del objeto 2 por la distancia 2. Aquí están calculando el centro de masa respecto a un eje que tomaron acá, un eje 0. Listo, enseguida lo vamos a ver. Dividido por la suma de sus masas. Entonces, ¿eso qué es? Viéndolo acá. Bajemos acá. Pongamos la fórmula aquí al lado. Entonces, el centro de masa de una configuración que es la sumatoria de la masa total. La vamos a poner, borremos. Entonces, la sumatoria de las masas, de cada una de las masas subí por la distancia, subí, ¿cierto? Sobre, eso me quedó mal escrito, ahorita lo corrijo, sobre la masa total. Entonces, uno decimos así, donde M es igual a la sumatoria de todas las masas subí. Listo. Yo borro y escribo esto bien para que ustedes no se confundan después. Entonces aquí igual, ¿cierto? Centro de masa. Entonces nosotros acá, ¿qué hacemos? Si yo quiero calcular el momento de inercia de uno de esta configuración, tengo que elegir un eje de rotación. Y tengo también que conocer el centro de masa. Es por eso que aquí hablábamos de estas distancias. Entonces, cuando yo hice este cálculo, o cuando uno hace este cálculo del centro de masa, uno obtiene un resultado, una coordenada en X y Y. Porque uno va a calcular centro de masa en X y centro de masa en Y, porque aquí tenemos una configuración en esos dos asuntos. Hacemos estas sumas y eso nos da unos resultados. Y el centro de masa me va a dar por aquí, en algún pedacito ahí. Entonces, cuando hacíamos ese asunto, que aquí lo planteábamos, ¿cierto? Entonces yo asumo un punto de origen, lo asumía por ejemplo acá en M1, decía que tenía la masa M2, la M3, tengo unas distancias que conozco de acuerdo al problema, puedo conocer estas distancias y calculo ese centro de masa. Y después de tener ese centro de masa, ese sería ese punto XY que tenemos acá arriba, que yo obtengo, ese sería el equivalente de estos ejes de rotación acá, ¿cierto? Y ya con esos ejes de rotación es que paso yo a calcular el momento de inercia respecto a un punto específico. Entonces mire que aquí lo planteaba. Entonces la fórmula del momento de inercia, ¿cuál es o cuál era? El momento de inercia por fórmula entonces es la sumatoria de esas distancias respecto al eje de rotación al cuadrado por la masa del objeto. Entonces vea que aquí lo planteábamos. Vamos repasando una asesoría pasada. ¿Me puedes pasar un poquito de café también, por favor? Gracias. Entonces vea que aquí lo repasamos. Miren aquí la configuración. Se las muevo un poquitico. Entonces miremos, vea, aquí estamos calculando el momento de inercia respecto al objeto 2. Vea que aquí estaba la anotación lista, ¿cierto? O sea, la masa 2 que está aquí. Entonces, ¿qué era el asunto? De acuerdo a la fórmula que está arriba. Esa distancia A del objeto 1 al cuadrado por la masa de ese objeto. Después,
la distancia del objeto 2, perdón, la distancia del objeto 2 al cuadrado a sí mismo. Entonces, como este es el eje de rotación que tomamos, pues es cero, pero sería el cuadrado y lo escribimos así para la fórmula, por la masa de ese objeto, por la distancia del objeto 3 que estaba aquí al ladito, mírenlo, ¿cierto? Que esa era C, que esa se calculó ahí por Pitágoras. Ese es el mismo problema que está por allá arriba Sosa, solo que aquí está con letras, ya lo hicimos con números, por la masa de ese objeto. Entonces, ahí es donde entra el centro de masa. El centro de masa está inmerso en ese cálculo del momento de inercia. Lo que pasa es que, de acuerdo a esta fórmula, y como estamos trabajando aquí con masas puntuales, masas sin dimensión, no entra pues en el asunto. Pero en estos cálculos que tenemos acá, que vuelvo y les digo, ustedes no Ah, van a vio hacer estos Ronald, cálculos. por ¿Cómo? eso era, y por eso era mi pregunta. Yo decía, pero ¿por qué en el primer paso halle el centro de masa? Y yo, ¿para qué carajo si no lo estamos utilizando? Eso es para que entiendan el concepto. O sea, usted quiere utilizarlo, muy fácil. Empiece a ver el curso de física en física pura o en ingeniería, donde estos momentos de inercia de acá arriba se calculan a partir de integrales. Entonces a usted le van a decir en un parcial de esos y por eso es algo que no aplica pues para el caso de entrenamiento o licenciatura. Usted no necesita eso, usted necesita ya las fórmulas listas, pero ellos sí tienen que demostrar, como dice Sebastián. Entonces, volviendo por acá al asunto, como que me estoy demorando mucho en llegar. Entonces, volviendo al asunto acá, y de una vez les contesto pues ya que listo. Calcula el momento de inercia para la configuración de la figura 31. Listo. Ya copiaron por allá la fórmula. Momento de inercia respecto a un eje. Entonces es la sumatoria de la distancia al cuadrado por la masa del objeto. Y esa distancia es respecto al punto de fulcro, respecto al punto de rotación. ¿Cierto? Entonces, ¿qué conclusiones llega uno con esa fórmula? Si yo giro, si yo pongo el punto de rotación aquí, esta masita puntual no influye en el momento de inercia de la configuración, solo estas dos influyen. Si lo pongo acá, entonces esta desaparece para el momento de inercia y estas dos influyen. Si la pongo acá, esta desaparece y estas dos son las que influyen en la rotación. Entonces esa rotación, ese momento de inercia depende de las masas y la distancia de las masas respecto a ese punto de rotación, que eso es lo que se ve reflejado, vuelvo de nuevo, después de cálculos complejos en este asunto acá, en estas formulitas que salen acá arriba de momento de inercia. Listo. Y acá abajo están los cálculos de acuerdo al teorema de Steiner, en donde se suma el momento de inercia respecto al centro de masa, que eso es cada una de estas cositas, el momento de inercia respecto al centro de masa, ya lo que ahí está señalado, y sub c más esa distancia al cuadrado, que eso es muy parecido a la fórmula que veíamos por allá a la izquierda, yo ya está señalando por acá donde no me veían en la cámara, por la masa de esa configuración. ¿Listo? Ronald, Ya. explícame esa parte de ese d al cuadrado. ¿Por qué Esa, en esa es, distancia al cuadrado? esa es la distancia respecto al eje de rotación. Entonces, ¿cómo ¿Por, así? Véala porque acá. en la imagen que yo te mandé de los segmentos corporales hay dos números? ¿Y por qué están al cuadrado? Mire pues, explico esto acá y me voy para la imagen. ¿Listo? Bueno, Bueno, entonces, esa distancia va a ser la distancia desde este eje a este eje de acá abajo, o sea, la distancia, ya yo me ubico aquí en camarita, yo bien lindo, estoy todo greñudo, entonces yo tengo que, esta es una varilla, vamos a asumir hoy mi brazo como una varilla, entonces el centro de masa está cerca del codo, listo, pero yo voy a rotar esa varilla desde el hombro, entonces yo tomo esta distancia, listo, eso significa esa distancia. Ahora sí, vámonos al vídeo, no mentiras, vámonos a la imagen que me mandó Kate, la imagen sorpresa.
¿Cuál de las dos es? ¿Es esta los segmentos corporales o es Y en esta? los segmentos corporales. Perfecto. Entonces, a interpretar la imagen. Entonces, ¿qué tenemos acá? En el momento de inercia, esa aplicación del teorema de Stein. Sí, esto parece que es teorema de Stein. Está sumando momentos de inercia. ¿Qué es B? Entonces, empecemos a buscar acá. Si alguien sabe qué es B, listo. B es el brazo, A es el antebrazo. Listo. Entendido hasta aquí. Este M no lo confunda con este es mg, la acción de la gravedad, masa por gravedad de ese objeto. Listo. Entonces, ¿qué está tomando acá? Recuerden que está asumiendo que son cilindros y aquí tiene la notación clara, R. Entonces es la masa del brazo, ¿cierto? Este segmento de acá arriba por el radio al cuadrado, que eso es parte de la fórmula del momento de inercia del cilindro. ¿Sí? Listo. Vamos ahí. Él está aplicando ahí teorema de Steiner. Entonces está calculando el momento de inercia de ese brazo respecto a su eje. ¿Estamos claros hasta ahí? Cualquiera que diga que sí me sirve. Conteste. Es que como él puso un eje ahí como diagonal. Pere, listo. Está bien. A uno no le salen las líneas perfectas acá. Listo. Yo solo he conocido un profesor de física que llegaba y con un solo trazo hacía un cilindro perfecto. De manera brujo. Y era lo único bueno que hacía en clase, porque para explicar era pésimo. No diré el nombre, ya debe estar jubilado o muerto. Eh, entonces, esta es la primera parte, ¿listo? Ese es el momento de inercia respecto a su propio eje de ese cilindro. Ahora, ¿el que está haciendo? Aplica teorema de Steiner. Entonces le va a sumar el momento de inercia. Este es el del antebrazo, entonces este es el radio del antebrazo. El radio del antebrazo, ok, eso sí me dejó pensando. Pero aquí le está sumando B. ¿Qué es B? Esa Él es había una dicho que es el longitud. brazo completo. Sí. Entonces él está sumándole a ese radio, lo cual me parece raro, a menos que sea otra convención. Tendría que escuchar el video. Espera, aquí está el desenredo. R son esas distancias. Él está hablando desde el radio, y qué pena ahí los enredé. Él está hablando del radio respecto al punto de rotación. Vuelvo a la imagen acá, el vídeo así como lo dicen los españoles. Hay más preguntas en el chat. ¿Será que Leider se durmió? Bueno, entonces, bien amplio, ¿cierto? Él está hablando desde radios. En este caso, son longitudes, ¿listo? Entonces, ese R sub B y R sub A, entonces, brazo, antebrazo, ¿cierto? Entonces, R sub B es la distancia desde este punto donde estamos rotando hasta el centro de masa. Por ahí entra el centro de masa, ¿cierto? El centro de masa de este brazo. Ese es R sub B. Y R sub A es la distancia desde acá hasta el centro de masa del antebrazo que está por aquí. Yo diría que en caso real no está en la mitad de la longitud del antebrazo, sino que está más cerca donde hay más músculo y más hueso, más gruesecito. Listo. Esas son las dos distancias. R sub B, R sub A. Listo. ¿Entendido hasta ahí, patrona? ¿Cierto? Sí, sí, sí. Entonces, este chiquito, R sub B, este largo, R sub A. Entonces, ¿qué está haciendo? Ese R sub A. Ya entiendo. Entonces, aquí, porque hay dos números, R sub A es la distancia, porque no es, ahí ya me equivoqué, fui yo, pero aclaremos. El R sub A lo está asumiendo, es el centro de masa o la distancia al centro de masa de ese cilindro que es el antebrazo. ¿Sí o qué? Y le está sumando, porque eso llega hasta acá, hasta la mitad, le está sumando la longitud del brazo. Venga, hagamos rayitas aquí de color rojo, como si uno estuviera corrigiendo. Entonces, el acá, si entiendo bien, desde acá hasta acá, eso es R sub A. Listo. No me queda perfecto, ahí me perdonan. Y le está sumando la longitud del brazo. Vea que aquí la tiene medio señalada.
sacó el pantallazo donde no era para corcharme. Está sacando esa distancia B, que es la longitud del brazo, que finalmente es la distancia hasta allá arriba. Entonces, R sub A más R sub B. ¿Y qué me dice la fórmula? Usted esa distancia la eleva al cuadrado y la multiplica por la masa del antebrazo, que ahora aquí lo puse en minúsculo, pero aquí en mayúscula, pero bueno, ese es el asunto. Listo. Y a eso que le suma el momento de inercia del brazo, que en este caso R sub B, o sea, esta distancia acá, de acá a acá, coincide perfectamente con la distancia al punto de fulcro, el punto de rotación. Y por eso es que allá pone m sub b por r sub b al cuadrado. Bueno, resuelta esa duda Ronald, ahí. ahí no está aplicando la Steiner. No, él está sumando momentos de inercia. Ajá, Pero, ya pero, entendí esa parte. pero finalmente el Steiner es muy parecido. O sea, el concepto matemático lo lleva a uno a algo muy parecido. Usted está sumando momentos de inercia y es por eso que es tan genial esa fórmula y por eso se vuelve un teorema y tiene un nombre propio. Que usted está sumando el momento de inercia del objeto sobre su propio eje más el momento de inercia del objeto sobre otro eje. En este caso, para obtener el momento de inercia del brazo y antebrazo completo, está ignorando la mano, está sumando momentos de inercia. ¿Listo? Y eso es lo que está haciendo ahí. Entonces, ¿resuelta esa duda, sí o no? Dígame que sí o que no. Sí, ya esa está más clara. Listo. Aunque a mí me genera duda. Bueno, hasta ahí esa duda. Sosa, quedó resuelta tu duda aquí con este punto. No sé que no habías preguntado todavía, pero Eh, esa es para los para partículas, ¿sí o no? sí, para una configuración de partículas, que esto fue lo que Y, vimos allá a la izquierda. y lo de cómo es la definición de las inercias en cuerpos continuos, porque esa sí ya está más paila. Mm, ¿No encontraron la definición en internet o qué? No, Bueno, en términos generales, vamos a partir de la fórmula que tenemos por allá. ¿Eso cómo se llama? Aprendiendo a leer una fórmula, ¿cierto? Entonces, hagámoslo aquí con este ejemplo de 3, que es el mismo de allá, ¿cierto? Entonces, allá decía era defina momento de inercia para... ¿Me puedes leer tú las preguntas para no devolverme y quedarme aquí en la fórmula? Por favor. Sosa, léeme. voy, que encuentre el pantallazo. Eso. ¿Dónde estás, corazón? Ronald, Dale, dale, acá. tranquilo. Defina brevemente qué es el momento de inercia para un cuerpo, para un conjunto de partículas, y el otro es defina el momento de inercia para cuerpos continuos. Listo, bueno. Arranquemos con el de partículas que es el que tenemos acá. Me está buscando la policía. Entonces, véalo, aquí lo tenemos. Vamos a hacer la lectura de esto y lo comparamos con ambulancias. Ok, ahora sí estoy preocupado. Ambulancias, helicópteros, no está lloviendo. En fin, entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Es la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado respecto al punto de rotación. ¿Listo? Ronald, ¿usted vive en Bello? Nada. Ah, No, yo vi, esto es por acá, por Belén. Entonces, de pronto están pasando es hacia arriba, hacia por acá cerca que queda Belencito Corazón, Parque Belén, pero es que pasan muchos. Aquí la 33 queda muy cerca. Entonces, volviendo al tema. O sea que el I sub 0 es el El- punto de rotación. sí, es el punto que yo escojo para rotar, ¿cierto? Ah, Entonces, listo. Y entonces la entonces, fórmula sería la sumatoria de las ahí está, distancias al cuadrado por la... Ya, listo. aquí está la fórmula, vea, se la resalto en rojito. Esta es la fórmula, ¿cierto?
la fórmula, y uno aquí pues sí va a ser muy estricto, entonces aquí agregaría con I igual a 0, yo la agrando, y me voy para allá, con I igual a 0, vuelvo y escribo, hasta N. Esta gente resume todo lo que pueda, entonces es momento de inercia respecto a un punto, pongámosle aquí sub 0, o un punto X, es la sumatoria desde I igual a 0 hasta N de cada distancia respecto a ese punto al cuadrado por la masa del objeto que está a esa distancia. ¿Listo? Eso traducido acá para la configuración de tres partículas, ¿qué es? La distancia 1, aunque debería pasarme para Bello entonces. No, está preocupante, ahorita veo noticias. Entonces esa es la distancia 1 respecto a, de esa masa respecto a ese punto de rotación. Distancia 2, masa 2, distancia 3, masa 3. Entonces, como les explicaba ahora y la vez antepasada, si este fuera el punto I sub 0, el punto 0, ya que aquí estaba escrito, esas distancias x1, x2 y x3, todas tendrían valor y todas las masas tendrían valor. ¿Listo? Entonces, el momento de inercia, ¿qué es? Trate de describirlo desde la fórmula. Entonces, para una configuración de partículas, ¿qué es? Es la forma en la que, esto lo estoy diciendo yo aquí coloquial, pero ustedes como tienen que dar una definición, tienen que ir buscando o ver si encuentran un video que alguien que lo explique más detallado, que se supone que yo no les puedo hacer la tarea. Ronald, me Entonces, surge una duda. espere, yo le termino de explicar a Sosa. Deme un Dale. momentico. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? Es cómo se mueve la masa de un cuerpo respecto a un eje. Para una configuración de partículas, ¿qué es? Es cómo se mueven estas masas respecto a un eje, suponiendo pues que esas masas se mantienen siempre a esas distancias que están ahí. Listo. Ahora, ¿qué sería para un cuerpo continuo? ¿Qué es? Entonces, partamos de eso. ¿Qué es un cuerpo continuo? Los escucho. A ver si por lo menos tenemos eso claro o explico qué es un cuerpo continuo. Sí. ¿Quién activó el micrófono y está tímido? Bueno, entonces, ¿sabemos que es un cuerpo continuo, Leider? Tiene el micrófono abierto. Sí, sí. Trata de explicarlo, por favor. Un cuerpo continuo es cuando ay, a ver cómo. No sé explicarlo. Yo sé lo que es, pero no sé explicarlo. Entonces, uno puede decir que si usted no sabe explicar algo, no sabe realmente qué es, pero No, sí, sí. O sea, yo vi, por ejemplo, en cuanto al. Habían unas. ¿Cómo era? Una ecuación que se utilizaba para los cuerpos continuos y para los otros cuerpos en lo que estábamos viendo antes de física, pero es que no me acuerdo cómo. eso lo estamos viendo seguramente con centro de masa. Lo que pasa es que esto es acumulativo. Entonces, ¿qué es un cuerpo continuo? Bueno, por acá no tengo ninguno. Lo más parecido sería esto. Ahora no vayan a decir que les estoy hablando de la Matrix y que soy Morfeo y que ustedes son una batería. No. Es un cuerpo, que nadie me daña el computador, es un cuerpo que es, en toda su longitud, en toda su constitución, es idéntico. Entonces tiene la misma distribución de masa, o sea, no es diferente. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un cuerpo discontinuo? Esto es un cuchillo, ¿cierto? Que está ahí con el desayuno. Entonces, este es discontinuo, ¿por qué? Porque es diferente. Acá tenemos, esto es madera, adentro, si se alcanza a ver bien de pronto, yo creo que más o menos tiene un alma de metal, que es la que sostiene este acero inoxidable acá. Estos son tramontina.
está un poquito así porque yo los he quemado para hacer algunas cosas, ¿cierto? Entonces es un cuerpo discontinuo. Si yo solo sacara, por ejemplo, digamos que esto fuera un rectángulo perfecto y no tiene nada más, esto es solo madera, esto sería un cuerpo continuo. La característica de un cuerpo continuo es que yo fácilmente podría ubicar su centro de masa. Por ejemplo, lo que hacíamos, los ejercicios que hemos hecho acá y también en clase con Sebastián, hallar el centro de masa y uno sabe que eso le da por acá por la mitad. ¿Por qué? Porque ese objeto, ese cuerpo tiene la misma constitución eh, por toda su, por toda su masa, ¿cierto? Entonces la masa está uniformemente distribuida, no hay imbalances. A ver si yo tengo algo por acá. Ah, sí lo tengo. Espera un momentico. Muevo esto despacio y tomo algo que tengo por acá arriba. No sé si ustedes acuerdan en la otra clase. Por ejemplo, esto. Vamos a ver si lo pongo suficientemente lejos. No. Yo corro el computador más atrás. Eso. Entonces, esto es. Vamos a ver si se alcanza a ver aquí casi del todo. Esto es una espada de madera, ¿cierto? No tengo ya espadas reales. Entonces, para que una espada funcione bien, por eso quería usar los cascos, para poderme mover, no puede tener el centro de masa en la mitad. Entonces, hagamos el ejercicio. No puede tener el centro de masa en la mitad porque entonces no va a estar balanceada. Para que una espada esté balanceada, el centro de masa debe estar cerca o muy cerca del mango, para que cuando la sostenga de ahí sea muy fácil de manejar, que gran parte del peso esté cerca de donde yo la agarro, porque si está por acá, me va a pesar mucho. Eso es lo mismo que les mostraba yo mientras Sebastián explicaba con las hachas. Un hacha tiene concentrada la masa acá en la punta. Listo. Otro ejemplo. Por ejemplo, los cubiertos. Me sirve más de ejemplo. Yo pongo la imagen grande. Entonces el centro de masa de un cubierto, aunque la masa no esté bien distribuida, no va a dar por la mitad. Entonces él está un poquito corrido. Va a dar incluso por acá cerquita. ¿Veis? Sí está bien balanceado. Me hizo quedar mal este hijo de madre. Pero ustedes pueden notar, por ejemplo, que esta parte es más gruesa, esta es más delgadita, en unos cubiertos metálicos. Entonces la idea es que el peso esté concentrado abajo. Entonces este objeto no tiene la masa distribuida de forma uniforme. En el caso de una regla de madera, creo que eso sí lo han visto ustedes por ahí o lo acá, este borrador. Aunque tiene dos masitas, la masa está distribuida de forma uniforme en este aspecto, porque esta espumita acá es igual, entre comillas, y esta madera acá abajo es igual. Entonces, este sí es un objeto con la masa distribuida de forma uniforme. Listo, entonces, esos son los dos momentos de inercia que se analizan ahí en el... Me quedé con esta espada acá. Que se analizan ahí en ese taller. Entonces, entendiendo eso, habría que ir a contestar entonces esas preguntas, las dos preguntas que plantean ahí en el taller. Vamos a volverlas a mirar. Devolvámonos. No sé si fui claro con esa explicación, no los enredé más. Entonces, define el momento de inercia para un cuerpo continuo. Entonces, voy a darles aproximaciones a esa definición para que ustedes la elaboren, la escriban. Entonces, en un cuerpo continuo, el momento de inercia es cómo rota ese cuerpo, ese es el momento, o cómo se mueve ese cuerpo, asumiendo que todo está en el centro de masa. Eso es una forma de decirlo, listo. Y para un conjunto de partículas es como si estuviéramos analizando varios objetos. Entonces, ¿cómo se mueven esas partículas si consideramos el eje de rotación como el centro de masa de las partículas? Listo.
Finalmente tiene mucho que ver es con ese tema del centro de masa. Listo. Ya para una definición, por eso le piden ahí defina, tiene usted que escribirlo. En la medida en la que lo escriban, en la que lo hablen y lo entiendan, esa definición les queda mejor. Esos dos puntos, diría yo, el 4 y el 5 que están acá, creo que es para que el profesor se dé cuenta de cuánto entendieron el concepto. Puede que lo definan en palabras diferentes, más coloquiales, todo el asunto, pero la idea es que expresen cuánto entendieron sobre el asunto, cuánto entienden la fórmula. ¿Listo? Entonces, volviendo al ejemplo acá. Entonces, momento de inercia para un cuerpo continuo, cómo rota sobre ese eje que coincide con su centro de masa. Para partículas, entonces, ya sería es cuando yo tengo tres cosas diferentes o dos. Entonces el centro de masa de estas dos, ¿dónde quedaría y cómo rotan ellas respecto a eso? Más o menos lo que trataría ese momento de inercia para partículas y para objetos continuos. No sé qué tanto los enredé ahí. ¿Quieren me cuentan? Si no hay dudas, entonces ahora sí escucho a Kate. Kate. Ronald, es que la duda era pues cuando el profe ponía el eje, ¿cierto? Entonces él Ujú. separaba en una de las masitas, más que todo pues en el tema del triangulito donde están las partículas. Listo, voy a ir allá. Y, y dependiendo de dónde separaba, sacaba unos números que yo era como que, ¿por qué? Ah, ok, listo. Lo que es lo mismo que le estaba explicando ahorita a Sosa, que eso lo vimos en una asesoría de esas en las que no pudiste estar. Entonces, esos numeritos que saca él misteriosamente son distancias y masas. Entonces, vea que aquí está la configuración. Y aquí Pero él anulaba decíamos, un lado, no sé. sí, véalo acá, aquí lo hicimos ahorita. Entonces, Allá vaya el explica. ejercicio que yo le mandé el pantallazo por fin. Ah, espere, lo voy a explicar primero acá, que aquí son las partículas, para que entienda el concepto. Ese pantallazo ya está un poquito más elaborado. Si lo entendió ya acá, me dice y seguimos. Sí, ahí es que yo lo entiendo como vos lo explicaste, Exacto. así, pero luego me voy a la asesoría del profe y a él no le entiendo. Listo, Yo entonces quiero entenderlos a los. confirmo algo, ¿no? Porque quiere entender a los dos. Usted no tiene que entender a todo el mundo. Listo, así sea psicólogo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo escojo el eje de rotación en alguna y coincide con alguna de las masas o con el centro de masa, lo que va a empezar a suceder es que esa masa, esa partícula, no influye en ese momento de inercia. ¿Qué es lo que veíamos acá? Yo tomo como eje de rotación el punto 2, que bueno, para mi caso va a coincidir con esta masa 2, ¿cierto? Entonces, como hay una relación entre masa y distancia, una multiplicación ahí, una correlación, bueno, eso no sería correcto. Entonces, como la distancia de esa masa a sí misma es cero, esa masa no influye y por eso se anula. ¿Listo? Y puede suceder, si yo escojo entonces este eje 1, la masa 1 no influye. Si yo escojo esto aquí como eje de rotación 3, entonces la masa 3 no influye. Y si escojo el eje de rotación acá en la mitad, como lo planteaba acá arriba, todas las masas influyen, porque todas tienen una distancia a ese punto. ¿Listo? Ahora, vámonos allá a ver en qué camisa de 11 varas nos quiere meter Catherine. Ve, por aquí tenía Steiner. Macarena. A ver, entonces, guíame por favor. ¿Era este el punto o era otro? Bueno, sí, a ese punto. El profe primero habla como si pone el eje de rotación eh, desde el punto amarillo y luego lo Ajá. pone y lo cambia en el punto, ya es que el eje, así donde está la raya verde. Aló, Kate. Y no entiendo entonces por qué cogió 4 y el 7. Oh, Y ya es que y eso sería. Yo entonces yo como que,
Listo, No entiendo, y como la está hablando rápido, no sé. a ver, entonces revisemos. Me pones a mí a entenderte. A ver, y esto bien borroso. Los pantallazos Full HD. Ah, fue mi computador. Ahí sí Ujú. paila. Ah, venga, yo veo a ver. ¿Será que se ve mejor en lo que vos me mandaste en WhatsApp? No. A ver, veamos acá. Ampliemos. No, estamos en las mismas. Bueno, entonces, mm, tengo que ubicar el punto amarillo. Oiga, esto es horrible. Cuando lo ponen uno a entender los garabatos de Está otro. en 2 kilogramos. Entonces, a ver, el punto amarillo, ¿dónde queda? En 2 kilogramos, listo. Así. ¿Y el punto verde dónde está? Él hizo esa raya. Es que si cambio el eje, y entonces vamos a hablar Ah, que cambiando el eje, no sé qué, entonces yo como que bueno, que los resultados dan diferente, cambiando listo. el eje, pero entonces dice que es muy fácil porque entonces ya queda 4 por 7 al cuadrado, y yo, pero ¿por qué solo tomó eso, ese? Y lo otro entonces que lo anuló, ¿o qué? Pere, pere, No sé. pere, 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 pere. Entonces, recuerda, vea la fórmula ahí arriba, listo. El momento de inercia es la sumatoria de las masas por las distancias al cuadrado. Ahí le está usando ahí R, listo. Ahí tenemos varios R. Entonces tenemos esta distancia de 7 metros, esta distancia de 3 metros, listo. Entonces, vamos a ver si estoy entendiendo bien. Entonces, tomo como punto de rotación este puntico amarillo. Entonces, ¿ahí qué va a pasar? Aplicamos la fórmula. ¿Quién me escribió? ¿Por qué me escriben? Ese ruidito me causa ansiedad. O alguien Ay, tu levantó la profesor mano. pone a llorar. Sí, bien, bien, perdón. Claro, me causa mucha ansiedad y eso quedó grabado. Bueno, volvamos allá. Entonces, listo. Punto de rotación amarillo, punto de rotación verde. Amarillo, ¿aquí qué va a pasar? De inmediato, me contestan. Me contestan sí o no. Esta masa de 2 kilogramos, cuando el punto de rotación está acá, ¿influye en el momento de inercia, sí o no? No, 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 Correcto, listo. Entonces ya sé que entendieron el concepto. Entonces, cuando yo empiece a escribir acá, esa masa, 2 kilogramos por ese R, el R va a ser 0. Entonces, suerte, se va. Entonces, solo me va a interesar esta distancia de 7 metros y esta distancia acá, porque este es el punto de rotación, de acá a acá, que se calcula por Pitágoras. Entonces, ahí, a ojo, a ver, ahí está la distancia. Aunque yo creo espere, que hay repítame eso. pues yo rayo sobre la... ¿Qué? ¿Dónde estoy parado? Ave María, esto me redujo el tamaño. Bueno, entonces, bueno, y ustedes amplían ahí o hacen el acto de fe. Entonces, aparte de esta distancia de 7 metros y esta de 3 metros, estoy trabajando aquí como con un alfiler, yo tengo que calcular esta distancia, porque es la distancia desde este punto de rotación. ¿Listo? ¿Y cómo calculo esa distancia? Pues tiro Pitágoras. Esa distancia, recuerden que yo creo que ahí va a haber un pequeño error. Vamos a ver. Recuerden que esa distancia es, por ejemplo, digo C es igual, bueno, C a la 2 es igual a la 2 más B a la 2. ¿Y eso para qué aplica? Voy a hacer aquí el triangulito. Un triángulo rectángulo. Usted va a asumir que esto es un triángulo rectángulo. Esto es B, esto es A y esto es C. ¿Listo? Entonces, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o qué? Entonces, aquí este C diminuto, si yo lo despejo bien, C es igual, ahí debería ser igual a raíz. Yo creo que ahí está el primer... Ah, no, no, ya sé por qué no está el error. Control Z. ¿Por qué? Entonces, ese C, ya pues yo lo escribo igual, lo más que con la raíz C. Ese C es igual a la raíz de A a la 2 más B a la 2, que en nuestro caso van a ser 7 a la 2 más 3 a la 2, ¿cierto? Vea que eso es lo que está ahí en ese paréntesis. Pero ¿qué es lo que pasa? Como
La fórmula dice, y ampliemos y nos vamos para allá para adentro. La fórmula dice, es la distancia al cuadrado, r al cuadrado, entonces él aquí ya lo elevó al cuadrado, entonces solo queda 7 a la 2 más 3 a la 2. Listo. Entonces está tomando la distancia de esta masa a este punto de rotación y de esta masa a este punto de rotación. ¿Sí o qué? ¿Entendido hasta ahí? Entonces multiplica la masa 4 por su distancia, que es 7, entonces 49 por 4, y la masa 3 por su distancia al cuadrado, que es 7 a la 2 más 3 a la 2. O sea, él no hizo el cálculo, simplemente puso eso ahí. Entonces llega y hace el cálculo y calcula C, entonces se le va a dar 49 más 9, eso es 58, y le saca raíz y después vuelve y lo le da al cuadrado, entonces le va a dar 58. Listo. Entonces 58 por 3 y todo esto. Entonces este es el momento de inercia respecto al punto amarillo. Ahora, respecto al punto... No, esperen. ¿Entendieron lo del amarillo, sí o no? ¿O me aceleré? Sí, el amarillo súper claro, no entiendo el verde. ¿A alguno le apareció alguna otra duda? Si alguien escribe, por favor, me lo leen. O diga a alguien, no. Sí, Sí tienen dudas. Ah, bueno, escucho. Ah, bueno. Excelente. Bueno, entonces, ahora respecto al punto verde, sí, y lo que voy a inferir es correcto. ¿Qué es lo que él hizo? No es el punto verde, entonces él dijo, ya el objeto no va a rotar sobre un punto, sino que va a rotar sobre estas dos masas. Entonces vuelvo acá y usemos la imagen. Listo. Entonces él tenía... venga, yo la aplico aquí. Por eso es que hacen falta las clases presenciales. Voy a voy a usar de ayuda didáctica este borrador. Voy a hacer aquí un dibujito. Eso huele tan bueno. Bueno, alcanzan a ver esos tres punticos, ¿cierto? Sí. Bueno, excelente. Entonces, cuando dijeron calcule sobre un solo punto, este va a ser nuestro punto de 2 kilogramos, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Ignoren que el resto de borrador existe, lo que hizo fue calcular el momento de inercia sobre ese punto. ¿Sí o qué? Y ese fue el que calculamos y el que salió la respuesta ya. Ya después que dijo, no, el eje de rotación va a ser sobre estos dos, que por eso puso allá una rayita, entonces ya va a rotar, es así. ¿Entendido eso? sí, Sí. Los demás, ¿entendidos? ¿Dormidos? Sí, bien. Listo, bien. Bueno, entonces, calculamos este, todo bien, gira sobre ese. Ahora el llega y por delante de la raya va a calcular el momento de inercia para ese de rotación. Entonces, ¿qué va a pasar? Como está allá. Estas dos masas, como vimos, pues, como nos infiere la fórmula, no influyen porque es todo el eje así. En este caso, del punto, el eje iba así hacia arriba, ¿cierto? Entonces, la distancia de esta masa a ese eje que atraviesa es cero. Y lo mismo acá. Entonces, este eje atraviesa esas dos masas puntuales. Entonces, la distancia, asumamos aquí, de ese punto a ese eje es cero. Entonces, ¿qué va a pasar? Volvamos allá al ejercicio. Vean. Aquí ya está esquematizado. Este es el eje de rotación, el eje verde. Entonces, solo actúa, y aquí está el error, solo actúa o debería actuar la masa amarilla de 2 kilogramos. Y creo que se confundió, fue por el 7. Entonces aquí debería ser, es 2 por 7 al cuadrado. Listo. Eso es un error de numeritos y según lo que nos contaba Sebastián, eso le bajaría unos cuantos puntos en el parcial y en la rúbrica estaría involucrado. Pero igual, hizo el procedimiento bien, esquematizó bien, entonces es entendible. Listo, confundió 4 con 2, entonces ya no sacan este punto 5, sino 4, 8, por decir algo. Listo. ¿Por qué les menciono eso? Porque ustedes deben tener eso también muy claro.
en el parcial o en esos reclamos que se hacen en estos parciales que se califican solos, usted tiene que llegar a decir y argumentar, hey, vea, yo hice todo el procedimiento bien, tome mi foto, entonces hagan el parcial escribiendo, traten de ser organizados y esquematizar así. Y cuando hagan eso, entonces vean, tome mi foto, ¿qué me pasó? Ah, me dio el resultado que no era, o marqué el que no era. El profesor se va a dar cuenta y le dice, ah, no, listo, usted se equivocó en esto, entonces todo bien. Por ejemplo, a mí me pasó en el parcial pasado. ¿Qué fue lo que sucedió? Yo hice todo el procedimiento, todo perfecto, ahí estaba. Yo marqué una respuesta que estaba ahí. La marqué de afán, ese día yo estaba jodido, pues trasnochado, tuve un accidente el día anterior. Bueno, entonces yo estaba cansado y marqué ese número. Lo que no me fijé es que estaban las unidades malas. Entonces había marcado una respuesta que a mí me dio en metros por segundo, pero ahí estaba en kilómetros por hora y entonces no era correcta. O sea, digamos que me dio 19 y yo llegué y vi un 19 y lo marqué a respuesta a 19. Pero resulta que a esa respuesta ahí decía 19 kilómetros por hora, pero a mí me ha dado 19 metros por segundo, entonces la respuesta estaba mala. Y por allá en el punto COD estaba la respuesta correcta, pero estaba en kilómetros por hora, entonces había que hacer la transformación, la conversión de unidades de metros por segundo a kilómetros hora. Entonces, el punto me había marcado como malo y sumaba 0, ¿cierto? No suma. Pero como mandé esa justificación, ese asunto, desde que vea así se viene el procedimiento, entonces ya el punto no me suma el total, no me suma todo lo que podía sumar el punto, pero sí me sumaba una parte. Entonces eso hace que una nota que pudo haber, que quedó por ejemplo en 3, 3, 2, empiece a subir a 3, 4, 3, 6, 3, 8, 4, ¿cierto? Que son errores de este tipo, así como el que le pasó a él en una clase y es una confusión por andar haciendo las cosas acelerado o cansado, trasnochado. Listo. Entendido eso y entendido por qué es importante escribir para el parcial y hacerlo en hojas y tratar de ser organizado. ¿Y por qué les puede sumar? Vamos bien. Los escucho. ¿Dudas? Ronald, ya quedó más claro. Es que en serio, ayer más que todo con ese verde, yo era, pero ese cuatro, ¿por qué? Y entonces, ¿por qué está cancelando todos los de ese lado? Y el 2 que lo hizo, entonces no existe. No. Bueno, No, se equivocó, se enredó. Eso es todo. y eso que apenas he visto las dos primeras asesorías, me faltan las preguntas de todas las otras. Listo, bueno. 11 y 20. Entonces, hasta acá, muchachos. ¿Qué le pasó a este tablero? Ah, ya. Entonces, si vamos bien, qué bueno que trajeron dudas, me gusta. Creo que esto ya está cubierto, listo. En estos dos punticos, hagan el esfuerzo, redacten, escriban. Si encuentran otras fuentes o busquen en internet, por ejemplo en YouTube, no encontrar, por ejemplo, ¿qué es el momento de inercia? Seguramente encuentra a alguien que se los explique así a lo coquito. Pues pueden sacar la definición de ahí, la escriben, la transcriben y llegan y dicen, ah, listo, la fuente, nada, tan video de YouTube recuperado de tal parte, Norma Zapa, pues que a Sebastián le gusta así y eso es importante. Bueno, más dudas, inquietudes, o si no, para seguir con esta tablita. Me cuentan, ya cubrimos esto, ya cubrimos las dos preguntas de Kate, de segmentos corporales, momento de inercia, que los veo ahí como muy dubitativos. Bueno, vamos para allá. Hasta el momento, bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Que tengan así de ese taller, esos asuntos, cosas que ustedes consideren que si no les explico acá de pronto va a ser más complejo estudiarlas solo en Semana Santa, porque yo también tengo un montón de cosas para hacer Semana Santa. Yo hubiera preferido que el parcial fuera hoy, pero bueno, todo es culpa de Kate. Silencio administrativo, no hay más dudas. Bueno, volvamos Y usted acá. con esa amenazadera, a uno le tocó sacar dudas. Claro, porque es que yo les puedo explicar aquí lo que me dé la gana, pero si ustedes tienen otras dudas, o por ejemplo empiezo yo a hablar aquí
de esto, momento angular, trabajo, y ustedes no tienen claro otros conceptos, pues valiente gracias, se enredan más. Listo. Entonces, retomando estas formulitas, les insisto, ténganlas por ahí a la mano. Vea que yo las tengo aquí guardadas y probablemente yo voy a abrir este tablero para el parcial y repasar, porque yo no mantengo usando esto todo el tiempo, yo no las memorizo. Uno sí memoriza lo que usa mucho, y yo creo que ese es el objetivo de los talleres. Entonces, téngalas a la mano, entienda el concepto de cada fórmula, desplazamiento lineal, desplazamiento angular. Recuerde que esa W, ese omega, es velocidad angular, la velocidad en un círculo. Vea que son similares en estructura esas fórmulas. Vea que aquí hablamos de velocidad final lineal, velocidad final angular. Aquí es donde se complica el asunto, cuando empezamos con las masas. Entonces, la masa, vea que aquí está entre paréntesis, inercia lineal, cuando me desplazo en un plano inclinado, una caída libre, y el momento de inercia. El momentum aparece en todo lo que involucre giros. Entonces, en aplicaciones diarias, en nuestro cuerpo, en deportes, siempre va a haber momento de inercia. Cuando hay un cambio de dirección, hay un momento de inercia de todo el cuerpo. Segunda ley de Newton, que hablamos, fuerza, masa por aceleración. Y aquí ya hablamos es de torque. Entonces aplica torque, momento de inercia por aceleración angular. Listo, la aceleración en círculos. El momento lineal, que lo veíamos en colisiones. Masa por velocidad. Momentum angular, que es el equivalente de la masa, véalo acá arriba, por eso me gustó tanto esta tablita. Momento de inercia, velocidad angular. Trabajo, la W que les mencionaba por allá hace días, la W picuda. Fuerza por distancia, que eso lo vemos con las palancas que están aquí al ladito. Digamos, vámonos para allá. Esto le explicaba, nos gastamos un ejercicio completo hace 8 días. No, las 2 horas completas haciendo ese ejercicio de fuerza por palancas. ¿Listo? Ahí entra el concepto de las palancas de primer, segundo, tercer orden. No se preocupe tanto por clasificarlas, a menos que le pidan eso en el parcial, y ustedes pueden buscar en internet de una, nadie los detiene de eso, de buscar qué es una palanca de primer, segundo y tercer orden. Si lo memorizan, bien, pero si no, usted lo puede buscar, eso aparece en la definición. Vámonos a ese asunto por acá, a ver si hicimos ese ejercicio. Hazlo acá. Entonces, en ese tema lineal, ¿cierto? Que hablamos, llegó la serenata, que hablamos, longitud del brazo es esa distancia, ese B, ¿listo? La fuerza y la resistencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia del trabajo normal al trabajo con resistencia? Que hay involucrado, estoy moviendo una masa, o estoy, sí, o tengo, o incluso hay otra fuerza. Esa resistencia, como les expliqué la vez pasada, es otra fuerza. Como lo diagramábamos acá, la fuerza que yo hago para levantar esta tabla y la fuerza que está ejerciendo la gravedad al alar esa masa hacia abajo. Ustedes me escuchan bien con la música de fondo, ¿no? Sí, sí, ahí te escuchamos, sigue. Por tu maldito amor. Bueno. Ay, hombre. Hoy me tocó cambiar acá, pero bueno. Bueno. Ya salió el vecino a pelear. Listo. Ay, hombre. Bueno. El tema de palanca, listo. Y este es un tema en movimientos hacia arriba, hacia abajo. Entonces, hay un equivalente, pero no sé si en el taller no sé si está contemplado ese asunto, espero yo me fijo. Nosotros no estamos trabajando, no, solo llegamos acá hasta palancas y momento angular.
Volvamos allá al tablero. Entonces estamos en trabajo angular. Igual, en ese caso, ¿qué sería? Es similar. El equivalente de la fuerza, que es el torque, por el ángulo recorrido. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, hagamos rayitas. En el trabajo lineal estamos hablando de que este es el punto sobre el que giro, el apoyo, ¿cierto? Y la fuerza viene hacia abajo y esto tiene un resultado, pues ese trabajo. Es esta fuerza por esta distancia B sub F y este ofrece una resistencia, entonces se hace todo lo que vimos en ese ejercicio. Por acá debe estar. Por tu maldito amor. Bueno, que empezamos a hacer el cálculo de, por aquí debe estar, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, que sumamos todas esas fuerzas que estaban acá. Y en el caso del torque, entonces sumatoria de torques es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Que llegamos a todas estas formulitas, este era un punto de ahí que lo sufrimos, lo vivimos, pero lo hicimos. Listo. Vuelvo a las fórmulas para que las terminemos de apreciar. Sí, nosotros vimos energía cinética. Creo que potencia no lo vimos dentro del curso, ¿cierto? ¿O sí? ¿Me recuerdan? Vimos el concepto de potencia. La última clase o la penúltima. Vayan buscando a ver si lo vieron. Aquí en el Yo taller, creo ¿no? que sí. ¿Sí? A ver, Creo. veo. O lo mencionamos, o sea, es que una cosa es que lo hayan mencionado y otra cosa es que lo vayan a evaluar. Listo, entonces, no, esto es pura palanca, brazo, velocidad angular, aceleración angular, todo esto lo hemos visto. No, la potencia la mencionamos, sí, ahora que recuerdo, que yo incluso mencioné el asunto del uso del Strava, que las unidades son en watts, listo, pero no lo trabajamos como tal. Llegamos hasta este punto de energía cinética y de conservación de la energía, ¿cierto? Hablamos de este asunto como de conservación del momento lineal y momento angular. ¿Listo? Este de potencia, bueno, tengámoslo ahí por si algo. Puede servir, así como enloquece, así como estas ecuaciones de movimiento que no las vimos en el curso, pero en algún momento usamos algunas para obtener resultados. Por ejemplo, por allá yo recuerdo un ejercicio en que hicimos que teníamos que hallar aceleración y teníamos la velocidad inicial y la final, entonces de ahí la despejamos. Eso debe estar por allá en el taller. Entonces, aprovecho entonces y miremos este asunto. Yo creo que este ejercicio ustedes ya lo entendieron. Yo lo bajo acá para que quede una sola hoja. Listo. Y ampliemos esta vuelta acá. Chan, chan, chan. Listo. Ustedes entendieron este ejercicio. Utilizando el principio de conservación del momento angular, explique por qué cuando una patinadora cierra los brazos gira más rápido. Apóyese de ecuaciones para explicar este fenómeno. ¿Alguno ya lo hizo, lo elaboró o se lo dejaron a algún otro compañero? Pues yo estuve por ahí, hoy me tocó el último punto. Y Ese es en el muchos de penúltimo. los ejercicios, pues, y como en unos videos donde explicaban el por qué, no les puse mucho cuidado, pero sí aparece por allí como en los videos. Bueno, vea, apóyese de ecuaciones para explicar este fenómeno. ¿Listo? Vamos a mirar las ecuaciones. Momento angular, ¿cierto? Momento lineal, momento angular. Nosotros ya vimos o tenemos más o menos metida la idea en la cabeza que el momentum se conserva.
Eso tiene que ver con la ley de, sí, el momentum de inercia. Momento angular, la inercia está aquí metida entonces. Vean la fórmula. Momentum angular es igual a la inercia por la velocidad angular. Entonces, venga, vamos para allá. Copiémosla aquí al lado. A mí el whiteboard no me bloquea el computador, pero el point of fix sí empieza a tostar la transmisión. ¿Listo? Entonces vamos a escribir acá. Rayitas, rayitas, escribamos en verde. Me gusta más el verde. El momentum angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular, que es omega. Listo. Entonces, pregunta, y no me puedo mover ya de acá porque tengo este cosito activo. ¿Por qué cuando la patinadora cierra los brazos gira más rápido? Listo. Y eso tiene que ver mucho con lo que preguntó ahora Kate respecto a los segmentos corporales. Piensen un momentico y los escucho. Ya mientras voy a hacer aquí rayitas. Ronald, eso no tiene también mucho que ver con ese tema de torque, pues o lo que hablábamos en algún momento, que entre más lejos estaba, era más difícil movilizar. Sí, tiene que ver con el punto el punto de torque sobre lo que estamos girando. Miren que acá está el eje de rotación, ¿cierto? ¿Qué estoy dibujando yo ahí? ¿Qué estoy dibujando? Recuerden los segmentos corporales. Díganme algo. Ahora no es que van a decir algo. Y esa canción es buena. Sí, pero de eso no estamos hablando y ese man está cantando desafinado. Bueno, este rojo no se ve tanto, pero bueno, ¿sí ven lo que estoy dibujando acá? ¿Qué estoy dibujando? ¿Qué son las cositas azules y qué son esas rayitas rojas que estoy haciendo? Cuerpo libre. Sí, sí, diagrama de cuerpo libre, pero qué es esta rayita roja? ¿Qué es? O sea, la La distancia. distancia. Ajá, la distancia de qué a qué. Al centro de masa. ¿Al centro de masa de qué? Y respecto a qué es esta cosa acá, estoy rayando en roja. Además le voy a poner nombre, pero ustedes lo van a leer. Y aquí también es el mismo. Vale, muchachos, está fácil, pues. Afortunadamente ustedes preguntaron por estas mismas cosas. Ustedes están enredados con esto, ¿cierto? Díganme algo, no se queden escuchando la música. Pero ¿cómo así es la distancia del centro de masa hasta el último segmento Listo. corporal? Eso, entonces, por ahí vamos. Recuerdas que ahorita me decían que tiene que ver el centro de masa con el momento de inercia, ¿cierto? Ahora, miren, entonces, esta es la situación 1. Estas son dos situaciones. Vengamos, hagámosle aquí otro color. Este es 1. Esta muchacha con los brazos abiertos. Esta es 2. La muchacha con los brazos cerrados. ¿Qué cambió de esta situación 1 a la 2? Digan, por favor, lo que es obvio. Es bastante obvio. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que no puedo cambiar de pantalla para mostrarles yo. Cuando
cambió la distancia ¿La distancia de qué a qué? del centro de masa al último, pues a la parte del segmento corporal, Oh, porque está como unido, yo no sé. eso, del centro de masa de cada segmento corporal respecto al eje de rotación. Por eso lo estaba pintando acá. El eje de rotación I sub 0 es el mismo. La patinadora siempre está girando ahí sobre su eje. ¿Qué cambió? En un momento viene así, a una velocidad brazos abiertos, y después cierra los brazos y cambia la velocidad angular. Entonces, ¿usted cómo se apoya de la ecuación para explicar? Esto no es un solo objeto, la chica no es un solo objeto, es un conjunto de objetos, de segmentos corporales, cada uno tiene un momento de inercia propio. Listo. Aquí entraría incluso la otra ecuación, vamos a escribirla acá, ese es el teorema de Steiner, es el momento de inercia respecto a ese eje sub 0, es el momento de inercia del centro de ese objeto respecto a su centro de masa, más la distancia al cuadrado por la masa del objeto. ¿Listo? Entonces, del momento 1 al momento 2, ¿cómo cambia? Vea, mejor dicho, hago aquí otra rayita. Este momento de inercia de acá, de esta fórmula, se calcula así. Y yo lo calculo para el momento 1 y para el momento 2. Entonces, en el momento 1, esta no cambia, ¿cierto? El momento de inercia del centro de masa de cada segmento corporal no cambia. ¿O sí cambia? ¿Sí o no? ¿Tienen la duda? Pregunten. Este se queda igual porque el objeto sigue siendo igual, no se modifica, no cambia. El celular sigue siendo el celular, yo lo tenga en la mano aquí cerca al cuerpo o lejos del cuerpo. ¿Entendido eso? Sí, no. Y Bueno, ahora, ¿qué es lo que cambia del momento 1 al 2? Y lo voy a poner aquí en rojo. Cambia la distancia. Cambia la distancia. Creo que esta fórmula está incompleta, pero bueno, esto es lo que me interesa. Cambia la distancia. Esta distancia acá es una, pero cuando junto los brazos es otra. Entonces, esa distancia se reduce. Si esto está igual, esto también va a ser igual. Y esta distancia se reduce. ¿Qué le pasa a este número? El momento de inercia se vuelve más pequeño, ¿cierto? Vamos a hacer una barra basada acá. Entonces, para el momento 1, pues para 1 tenemos que ese momento de inercia, digamos que es igual a, vamos a poner cualquier número, 5, ¿cierto? Pero para el momento 2, por lo que estamos diciendo acá, como la distancia se volvió más pequeñita al eje de rotación, entonces esa inercia respecto al eje sub 0 se vuelve más pequeña, entonces digamos que se vuelve 3, ¿cierto? Esto cambió, la inercia es menor, porque eso es lo que me dice más o menos esta fórmula. ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digan que no, entonces. Y yo vuelvo y explico. ¿O sí? Chachos. nada, y a mí me llamaron y me perdí, pero continúe. Sosa, Leider, que estaban ahí, supuestamente. Todavía tenemos 30 minutos. Necesito que entiendan. ¿Sí entendieron? O mira a ver si escribieron ahí, alguien que me lea lo que escribieron. Digan, no, no entendí, me perdí, yo me devuelvo. Vuelvo y explico entonces ante ese silencio administrativo. O sea, se conectan para que no grabe. Entonces, teorema de Steiner me dice, vuelvo y digo, entonces aquí vamos claros que el momento de inercia respecto al centro de masa de un objeto no va a cambiar porque el objeto sigue siendo el mismo objeto, no cambia, ¿cierto? ¿Qué es lo que cambia de la situación 1 a la 2? La distancia que hay de ese objeto hacia el eje de rotación. Entonces, en el momento 1 esa distancia es
un valor cualquiera y en el momento 2 es más pequeñita. Entonces esto se vuelve cercano a 0 o un poco más pequeña que la anterior. Y este m se mantiene constante. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo acá? En la situación 1, yo estaba diciendo, listo, vamos a decir que el momento de inercia vale 5, por decir cualquier valor, porque tengo los brazos extendidos. En el momento 2, como los brazos ya están más cerca, se redujo esta distancia, entonces este número i sub 0 se hizo más pequeño que 5 y ya es 3. ¿Entendido hasta ahí? Sí, sí. Eso, listo. Entonces, se redujo la inercia. Entonces, recuerden esta fórmula de acá que se llama conservación del momento angular. Ese es el ejercicio, conservación del momento angular. Entonces, no importa lo que pase acá, esa L va a ser igual en ambos momentos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, L para el momento 1. Ay, ¿cómo quedó ese de feo? Ustedes van a asumir que eso es 1. Esa L para el momento 1 va a ser igual, lo voy a escribir con esos números para que entiendan, a 5 por omega 1. Vamos a seguir el ejercicio. ¿Listo? Y esa L para el momento 2 va a ser igual a 3 por omega 2, ¿cierto? ¿Por qué omega 2? Porque Ese esa es omega 1 parece omega R. Ah, no jodas. Es que luego uno ve la grabación y se pierde. Ya, Escuche y gracias. dice omega 1, 1. Luego digo, ay, ya Ronald se equivocó. Ya. Y vaya y ponga la queja. Entonces, conservación del momento angular, ¿qué me dice? L1 es igual a L2. ¿Sí o qué? ¿Eso qué significa? Y se me va a acabar este tablerito. Que 5 omega 1 es igual a 3 omega 2. ¿Sí o qué? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Listo. Entonces, ahí, deduciendo. Aquí sí toca hacer la relación. Y bueno, la observación y justificar escribiendo. Entonces, si estos dos números son iguales, 5 por W y 3 por 5 por W1 y 3 por W2, ¿cuál W es más grande? ¿La 1 o la 2? La 1. Ay, gana esta. ¿Cuál W? Vea. Esta cosita. ¿Qué W es mayor? ¿W1 o W2? Ah, bueno, según la imagen, la 2. No. Según la imagen, no, la imagen ya la superamos. Estamos en el mundo del cálculo. Pero la respuesta sí es la 2. Entonces, ¿cómo razonamos esto desde la matemática? Porque es que eso es lo que está pidiendo acá el ejercicio. Explique por qué cuando una patinadora cierra los brazos gira más rápido. Entonces usted tiene que explicar por qué la velocidad angular aumenta. Aquí ya empezamos a hacer todo ese proceso. Se reduce, entonces, primero, el momento de inercia de los segmentos corporales que están ahí abiertos cambia. Entonces, aquí el momento de inercia es mayor. Entonces, lo que mencionaban ahorita, hay más trabajo, hay más torque, pueden usar esas otras fórmulas. Entonces, esto es más difícil de girar. Cuando los acerco al eje de rotación, esta distancia se reduce. El trabajo también para mover esos segmentos que están alejados se reduce. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo que hacer menos trabajo para mover algo, pero se conserva el momento angular, eso es una ley de conservación del momento angular. Entonces, cuando se conserva que hay otra parte de la ecuación que se tiene que equilibrar para que siga siendo SL igual. Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la velocidad. Ahora, con estos numeritos, ¿qué es lo que uno tiene que ir a interpretar y hacer? Entonces, supongamos, vamos a suponer aquí que esto de acá arriba es 15.
¿cierto? Entonces L1 es 15 y L2 es 15, ¿cierto? Entonces tendríamos, es que se me acaba el tablero, voy a seguir acá arriba. Entonces voy a tener que 5, uy, ya se me está empezando a tostar esto, 5W1 es igual a 15. Usted puede hacer algo así también para justificar. Y 3W2, pero por favor no use estos mismos números, porque entonces de pronto Sebastián ve el video y dice que lo pastelean sin entender, es igual a 15. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? Despeje W1 y despeje W2. Haga ese ejercicio ahí. ¿Cuánto es W1 y cuánto es W2? Hágalo y me dice cuánto da. Voy a ir por acá para otro lado, donde todavía tengo espacio. Entonces, W1 es igual a ¿qué? Díctenme. W2 es igual a ¿qué? Es una división, muchachos, es fácil. 15 dividido 5. ¿Ese es cuál? W1. ¿Cierto? 15 dividido 5. ¿Eso cuánto da? 3. Ajá. Y el otro es, 15 dividido 3. ajá, ¿y cuánto da eso? 5. Entonces, ¿cuál W es mayor? El 2. Correcto, ¿cierto? Entonces, esto es un pequeño ensayo con números que nos inventamos, pero usando estas fórmulas y mostrando el concepto, uno puede llegar y justificar esto. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer para ese punto? O bueno, ¿yo qué haría? Planteo estas ecuaciones y llego después y escribo ahí en texto, tan, tan. Por esta razón, chan, 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 lo que se puede reducir es la distancia, entonces se va a reducir es el momento de inercia, entonces el momento de inercia para, la situación 1 y la situación 2 es diferente, entonces este momento de inercia es mayor y este es menor. Y por conservación del momentum lineal, momentum angular, perdón, entonces como este valor se redujo, W tiene que aumentar y llega uno a esta respuesta. Y pueden hacer el ejemplo así de coquito, listo, como se los hice acá. Este valor es 1, se redujo en X cantidad, yo no sé cuánta, y obtengo estos valores. Entonces W1 cuando estoy acá fue de 3, y cuando estoy acá y cerré los brazos es 5. Así de simple. Y si usted quiere comprobar, uy, eso sí es verdad, facilito. Bueno, ahora sí, si necesitan pantallazo de esto, sáquenlo de una vez. Les doy ahí un par de segundos o después se ven el video. Que ya sí necesito desactivar esto acá para mostrarles algo en cámara. Y ya, voy a desactivar. Chao. Entonces, una forma fácil de verificar esto, ustedes en su casa, ustedes tienen silla giratoria, alguno, o de rueditas, o alguna cosa de esa, una que de vueltas. Yo aquí tengo una. No, somos pobres. Eso no es necesariamente pobre, yo tengo una acá muy mala, pero bueno. Entonces, cuando tengan la oportunidad de estar en una silla de esas que da vueltas, en una de esas sillas para barras, ¿ustedes qué van a hacer? Pónganse a girar ahí con los brazos abiertos. Aquí no lo puedo hacer porque mando a volar todo por los audífonos. Y cierren los brazos. Y ahí mismo se van a dar cuenta que aceleran apenas se agrupan, lo que llama agruparse, y desaceleran cuando abren. Eso como aplica en actividad física, en entrenamiento. Muchas razones, de muchas formas. Una patada a un balón, que gira, un golpe amplio. Aplica el tema de torque, de fuerza. Entonces, si yo voy a dar un puño, ¿cómo pego con más fuerza? Si lo pego aquí cortico, cortico o largo, ¿cuál va a ser más rápido? Corto acá, largo, pues rapidez angular, velocidad angular. Listo, para que lo tengan presente. Espera un momentico.
Entonces, ahí aplican esos asuntos, ¿cierto? Cortico, largo, una velocidad mayor o menor. Por ejemplo, en acrobacia, en gimnasia, ustedes ven que cuando las acróbatas saltan, se agrupan, se cierran, agarran las piernas para girar más rápido, para que esa velocidad angular aumente. Y entonces así puedan lograr el giro y caer de pie, que es muy diferente a cuando hacen, por ejemplo, o sea, está el mortal agrupado, se agrupan del todo, o el mortal extendido, en el que todo el cuerpo se extiende, a diferencia de hacerlo así agrupadito, ¿cierto? Imagínense que el cuerpo es la mano mía. Ahí tiene aplicaciones todos esos asuntos. En esos giros en patinaje, en, en giros, por ejemplo, en artes marciales, patadas con giro, para hacer que la patada sea más rápida en el punto de golpe, así como aplicada con el brazo acá en la pierna, yo contribuyo a que eso acelere agrupando el cuerpo. O sea, si yo hago la patada con los brazos abiertos, el giro es más lento. Si me agrupo, si me cierro más, el giro es más rápido. ¿Listo? También una persona con extremidades más largas tiene la posibilidad de lograr una mayor aceleración angular cuando se agrupa más rápido, porque se transforma toda esa torque, toda esa fuerza se transforma en velocidad. Ustedes ya vieron, se reduce la inercia, una inercia enorme de estos brazotes, y empiezo a recoger, esa inercia se reduce, ese momento de inercia se reduce, esa distancia se acorta, y todo eso se traduce en velocidad angular. ¿Listo? Bueno. 8 minutos, dudas, inquietudes, sugerencias. Bajar de presentar. Volvió Juan Camilo. ¿Alguna otra inquietud? Preocupadísimos. Cuéntenme. O digan no hay más No, dudas y paramos la yo grabación. no tengo más dudas, pues hasta el momento. Después me surgirán. Listo, bueno. Voy a parar la grabación por ahora.